Pues en la sesión anterior estuvimos hablando un poquito acerca de lo que era la ingeniería en rehabilitación, las tecnologías de asistencia y cómo nosotros deberíamos de conocer ciertos elementos que son esenciales para la elaboración de asistencias tecnológicas, ¿no? Una de las cosas que habíamos platicado es que se necesita conocer principalmente el funcionamiento de una persona con discapacidad para poder prescribir de una manera exitosa y correcta lo que es un aditamento tecnológico, ¿no? Entonces, cayendo un poquito más a esto, vamos a caer en esos orígenes de lo que es el objetivo fundamental de las tecnologías y asistencias tecnológicas. Todo tiene un punto de partida. Ese punto de partida, ese punto de origen en nuestro caso es la discapacidad, ¿no? El componente humano, la persona que tiene una deficiencia, la persona que tiene una limitación, la persona que va a dar como origen que nosotros podamos entrar por medio de la tecnología para poder solucionar algo que está afectando su vida de una manera funcional. Ese es el objetivo de nuestra tecnología en rehabilitación y ese es nuestro origen y nuestro punto de partida, la discapacidad. Ese fenómeno tan complejo que nos va a tocar conocer poco a poco para poder adentrarnos en lo que es una correcta prescripción. Bueno, ahorita ya hablamos de que el origen fundamental es la discapacidad. Ahora vamos a ver desde qué punto esa discapacidad va a afectar al individuo y desde qué punto nos va a tocar a nosotros como ingenieros trabajar con la tecnología en rehabilitación para dar solución a los principales problemas que van a acontecer en las limitaciones funcionales o en las deficiencias sensoriales de lo que es las personas, ¿no? Tenemos que la discapacidad, te digo, tiene fenómenos muy variados de presentación, pero siempre vamos a encontrar características muy comunes que nos van a ayudar a nosotros a conocer y poder interpretar desde dónde podemos trabajar para solucionar el problema de un individuo. El primer tipo de discapacidad que nosotros vamos a encontrar es un defecto sensorial. Nos dice, un defecto sensorial va a estar relacionado principalmente con esa incapacidad de la persona para poder percibir el medio que le rodea. ¿Sí? Nosotros debemos de conocer cómo estamos trabajando con lo que es el entorno. Nosotros recibimos mucha información de lo que es nuestro ambiente. Podemos percibir si hay calor, si hay frío, si lo que tocamos es duro o es suave, si es caliente, si es frío, texturas, colores. Todo eso viene desde el exterior y retroalimenta a nuestros sistemas de organización central para que podamos emitir después una respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos algún problema en ese medio de entrada, que son los sensores que nos ayudan a conocer nuestro exterior, muy probablemente vamos a tener pocas posibilidades de emitir una respuesta correcta ante lo que nosotros estamos aconteciendo, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo que tenga yo dificultad para percibir lo que es la temperatura, ¿no? Si yo toco algo caliente, pues lo voy a retirar porque ya sé que me va a quemar. O sea, el cerebro ya sabe, conoce, ya ha conocido, tenía una experiencia previa que tocar algo caliente produce dolor. Pero si hay un defecto en esos receptores sensoriales de dolor y yo toco algo caliente y mi cerebro no lo permite como tal, va a llegar el momento que se va a producir una lesión por quemadura en una extremidad o en lo que es la piel. Hay un fallo en esa información sensorial, no logra emitirse una respuesta exitosa porque los estímulos del exterior son percibidos de una manera incorrecta, ¿no? Entonces, ese es nuestro primer defecto. Nos dice que es una dificultad para detectar información ambiental importante. Ahora, la alternativa que nosotros vamos a presentarlo a través de otros sentidos restantes. El ejemplo de la figura vemos que perdemos un elemento sensorial como lo es la vista. La vista es un elemento sensorial muy importante y es muy difícil de reemplazar por otro sentido. Sin embargo, vamos a buscar en nuestra persona algunas capacidades residuales que nos puedan ayudar a complementar esa información que se ve perdida del exterior, ¿no? Una persona que no ve, no por eso no va a dejar de andar en exteriores, ¿no? Que puede ser peligroso, pero nos podemos valer de otras herramientas como lo es el oído o como lo es el tacto para poder interpretar las características del entorno y pueda tener una salida más segura. Y por eso nos dice la solución, pues bastones láser, vidrio ultrasónico, perros guías robóticos.
Todo eso nos puede servir, ¿no? Cuando tenemos un defecto sensorial, buscar esas capacidades residuales en las personas o un sentido que pueda suplantar al otro para favorecer lo que es la habituación de la persona en su contexto. Y el tipo 3 tenemos a la disfunción en los centros del procesamiento de la información. Por un lado, tomemos como el ejemplo de la piel, ¿no? Tenemos a los receptores sensoriales y por otro lado tenemos por dentro las vías efectoras que son las que producen el movimiento. Analicemos un poquito este ejemplo. Tenemos después, aquí nos presentan el siguiente tipo de discapacidades que son aquellas que presentan esas deficiencias en el procesamiento de la información. El procesamiento de la información incluye varias características, desde el control motor, el control de la fuerza, la capacidad para organizar un movimiento. Entonces, la memoria, la cognición, todo eso está dentro del procesamiento central. Entonces, si yo tengo algún fallo en ese procesamiento central, muy probablemente o no voy a emitir una respuesta o voy a emitir una respuesta equivocada. Si nosotros volvamos a tomar como el ejemplo de la mano que yo coloco en una hornilla caliente, tenemos que los receptores sensoriales de la piel, en este caso los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Ruffini, que trabajan sobre tacto, temperatura y dolor, son colocados en esa hornilla. Los receptores van a trabajar, van a llegar a un umbral tal que el estímulo caluroso, lo van a llegar a percibir como dolor. Empiezan a viajar esas reacciones sensoriales a través de lo que es el sistema nervioso central hasta llegar a lo que es el cerebro. Les decía, el cerebro es un almacén, es un archivo de todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Todas las experiencias sensoriales, las experiencias motoras están guardadas ahí. De tal manera que el día que nosotros repitamos esa experiencia ya podamos emitir una respuesta automática de lo que se pretende que se produzca. Entonces, si algo está fallando ahí, muy probablemente voy a producir una respuesta equivocada. Ejemplo de ello es que yo me esté quemando y yo ponga la otra mano, ¿no? Podría ser si hay una afectación en ese archivo de procesamiento central. Entonces ese procesamiento central se encarga de analizar qué pasa, qué está sucediendo, ya lo viví, ya sé cómo actuar, emite una respuesta, el cuerpo por medio de las vías efectoras se encarga de un control voluntario de lo que es el movimiento para eliminar el estímulo doloroso o el estímulo nocivo. Los principios rectores de lo que es la ingeniería en rehabilitación. La ingeniería en rehabilitación nos dice que está intrínsecamente relacionada a lo que es el diseño. ¿Por qué el diseño? Porque realmente, si nosotros analizamos, tenemos que las personas con discapacidad, todas son diferentes. Puede haber personas con la misma discapacidad, pero vamos a encontrar la misma discapacidad con diferentes formas de presentación. Entonces, es muy difícil que una persona tenga las mismas características de la otra. Si nosotros nos analizamos, compárense con sus compañeros, todos estamos en situación de normalidad, ¿no? Entonces, todos tenemos diferentes características que nos van a hacer diferentes. Entonces, lo mismo pasa con la discapacidad. Entonces, si bien es posible crear ciertos aditamentos que pueden ser producidos en masa y que pueden ser comercializados, es necesario que se haga trabajo sobre el diseño a medida y sobre el diseño adaptado a cada una de las personas que tiene algún tipo de limitación. Todas son diferentes, todas presentan diferentes vertientes y todas van a tener diferentes formas de trabajar con ella. El principio número 2 que rige a lo que es la ingeniería en rehabilitación es que nos dice que el diseño de ingeniería en rehabilitación es el proceso creativo de identificar necesidades y luego idear un dispositivo de asistencia para llenar esas necesidades. Una de las características que yo siempre peleo con ustedes o con los demás compañeros es aprender a ser objetivos, aprender a evaluar, tener esa virtud de investigar, de ir más allá, de conocer las características antes de prescribir un aditamento tecnológico. No se debe prescribir un aditamento tecnológico en base a mis suposiciones.
Tengo que adentrarme, dejar participar incluso a la persona que va a ser usuaria final de la asistencia tecnológica en todo el proceso de diseño de lo que es un aditamento, ya que si la persona no se siente realmente conectada con lo que es ese dispositivo, muy probablemente va a ser un fracaso, que es lo que estábamos platicando el día de ayer. Entonces siempre antes de diseñar, investiguen, busquen, dejen que la persona participe con ustedes para que su dispositivo sea exitoso a la hora de su aplicación. Los elementos clave que son lo que nosotros vamos a realizar o los pasos necesarios para llegar a un buen pronóstico de uso de una asistencia tecnológica. ¿Cuáles son los pasos a seguir antes de la elaboración de una asistencia tecnológica y que ésta sea usada con éxito? Uno es el análisis, ver todas las posibilidades que tenemos para trabajar con la persona. La síntesis, el buscar alternativas que ya existen, alternativas que ya han sido propuestas, nuevos materiales que pueden mejorar lo que es la tecnología que nosotros queremos implementar. La evaluación tanto funcional de la persona como la evaluación de las características del dispositivo, ver ese acoplamiento humano, interfase, máquina, que nos puedan dar por exitoso lo que es nuestra intervención. La decisión puede estar entre una alternativa o varias alternativas, eso va a depender igualmente de nuestras características creativas, ¿no? Y la implementación, que es el uso y la evaluación del dispositivo para tratar de aclarar que la funcionalidad ha sido restituida y no es lo que nosotros creemos. Perdón. Bueno, en el análisis de eso se va a tratar principalmente, ¿no? El de buscar una evaluación objetiva que nos ayude a conocer las características del individuo, que nos permita igualmente hacer una evaluación funcional exacta de las necesidades que se pretenden solucionar, que la persona pueda ayudarnos a conocer o a interpretar cuáles son las necesidades que ella tiene, qué es lo que pretende lograr con el uso de ese dispositivo, para que nosotros ya de ahí podamos pasar a la siguiente fase, que es esta fase de síntesis, en donde vamos a buscar, como les decía, experiencias previas, terrenos de investigación que nos puedan ayudar a nosotros a facilitarnos lo que es el trabajo sobre nuestro dispositivo, ¿no? La gran ventaja que nosotros tenemos en nuestros tiempos es que la tecnología igualmente de la información nos permite tener acceso a múltiples ramas o múltiples trabajos que han precedido a lo que son los aditamentos tecnológicos en rehabilitación, sobre lo que nos podemos guiar, sobre lo que nos podemos igualmente seguir una línea de trabajo previa que nos pueda ayudar a que nuestro trabajo sea más fácil, igualmente a no cometer los errores que cometieron los antiguos ingenieros, y en base a ello promover y dar a conocer un aditamento que pueda ser novedoso y exitoso en su implementación, ¿no? De eso se trata esa fase de síntesis, esa fase creativa de diseño, de bocetos, el buscar alternativas. Siempre podemos tener una o más alternativas de trabajo con una persona. Esto lo hace igualmente efectivo el poder presentarle alternativas, de que él pueda decidir cuál de ellas es la que más adapta a sus necesidades. Todo eso les va a servir muchísimo. Y la evaluación del dispositivo más que nada. Evaluar ese acoplamiento, es lo que les decía, tiene que existir esa verdadera dualidad entre lo que va a ser su usuario y entre lo que va a ser su tecnología. El usuario se tiene que sentir parte de ese aditamento tecnológico y tiene que sentir que ese aditamento tecnológico va a ser parte de su vida, ya que lo va a llevar siempre para poder complementar esa tarea que es sumamente importante para él. Si nosotros nos vamos un poquito más atrás, vamos a ver que esa persona con discapacidad dio origen a la búsqueda de esa necesidad. ¿Por qué? Porque él considera que esa actividad que perdió es sumamente importante para poder llevar el rol y el control de su vida que llevaba anteriormente. Entonces todo eso nos va a ayudar a nosotros igualmente a buscar alternativas y soluciones viables a esos problemas. Entonces aquí tenemos que hacer una evaluación de lo que es ese dispositivo, de cómo está trabajando, si está cumpliendo con las normas por las cuales fue fabricado. Yo siempre les digo y siempre les recomiendo el buscar
el buscar instrumentos de evaluación que estén certificados y que sean objetivos, que ya se haya trabajado y que ya se haya investigado sobre ello. Actualmente, como les decía, tenemos mucho de dónde buscar, entonces podemos buscar entre esas alternativas cuáles van a ser las baterías que nos van a ayudar a nosotros a evaluar la funcionalidad que estamos pretendiendo solucionar, y en base a ello nosotros podemos probar de una manera científica y de una manera organizada que nuestro aditamento tecnológico está cumpliendo con las normas y está cumpliendo con la funcionalidad para la cual fue prescrito. Si nosotros no contamos con bibliografía que nos pueda apoyar y no contamos con un instrumento de evaluación de la función que sea objetivo, muy probablemente va a ser difícil demostrar el verdadero uso de lo que es ese dispositivo. La decisión debe de caber en la persona que va a ser usuaria. Muchas veces nosotros queremos tratar de decidir por la persona y eso va a ser imposible. En primer lugar, porque puedo comprender, pero no puedo vivenciar exactamente lo que es esa disfunción. Entonces, si yo tengo varias alternativas sobre las cuales estoy trabajando, no puedo yo decidir cuál es la que mejor se va a adaptar a la persona. Tengo que ver cuáles son las posibilidades de la persona, ver con cuál está presentando una mejor funcionalidad y en base a ella ofrecerle la alternativa que yo crea que le pueda ser más efectiva, pero que él igual la vea tal como yo se la estoy presentando, que él igual la vea efectiva para lo que es su uso. Si esto no es así, lo decía, muy probablemente nos va a dejar nuestra tecnología a un lado y no va a querer utilizarla. El chiste de hacer un aditamento tecnológico es que la persona lo use, que sea fácil de utilizar, que sea fácil de controlar igual, de tal manera que el uso y la utilización, el uso y la implementación de ese dispositivo sea muy fácil de utilizar por la persona. Y la fase de implementación, bueno, pues aquí ya es que nuestro prototipo esté funcionando, que nuestro prototipo ya nos esté mostrando ciertos elementos sobre los cuales podamos decir que ya es exitoso, ¿no? Que la función se ve complementada, se ve aumentada, se ve mejorada, pero eso siempre les decía en base a bibliografía que pueda defender lo que es nuestro aditamento tecnológico. Y en resumen, vamos a ver que dado los avances tecnológicos cada vez mayores, el envejecimiento de la población y el aumento del número de individuos con una discapacidad, existen numerosas oportunidades para la ampliación de la ingeniería en rehabilitación. Esta oportunidad solo se puede cumplir con más educación y más capacitación. Tienen una gran herramienta en las manos. Ojalá que algún día alguno de ustedes se vaya y trabaje sobre esta rama tan importante, ¿no? Tenemos esa capacidad de poder hacer un mundo integrador, un mundo que incluya a todas las personas por medio de la tecnología. Nosotros podemos brindar esa oportunidad a muchas de las personas a integrarse a sus roles sociales, a sus roles educativos, a sus roles igualmente de juego, de ocio, que se ven perdidas y se ven mermadas por una discapacidad. Hacer que esa brecha de discapacidad disminuya por medio de los recursos tecnológicos y por medio de los conocimientos que nosotros desarrollamos día con día. Entonces, esto da por terminado lo que es nuestro programa de ingeniería en rehabilitación, en este caso nuestra primera sesión, esperando que estos conocimientos hayan quedado consolidados, y yo les invito siempre a buscar. Va a haber bibliografía de trabajo con la cual vamos a leer, pero siempre traten de buscar, ir un poco más allá, el adentrarse en lo que es la ingeniería en rehabilitación para que podamos trabajar de una manera correcta con lo que son nuestros contenidos. Entonces, por hoy es todo, chicos.